Recordemos que para el inicio del siglo XX el Fordismo era el modo de producción ya establecido, es decir, cadenas continuas de producción y montaje con ensambles en continuidad, basados en los métodos de Taylor y Fayol, que son unos científicos que han estudiado científicamente la manera de producir. Entonces, incorporándose sus metodologías en las fábricas de la automotriz. Básicamente en la producción del Forte, que es el primer auto que fabrica la Ford en Estados Unidos, pero en paralelo las otras industrias automotrices, la Mercedes-Benz, la Renault en Alemania, la Renault en Francia, la Fiat en Italia, son como los países, digamos, que van, y otros países que también van generando sistemas de montaje y producción en la automotriz, pero que después se van a ver en otros, utilizados en otras producciones, como por ejemplo los electrodomésticos y otros bienes de consumo, también del tipo alimentario, que van a incorporar la idea de estas cadenas de producción sistematizadas. Esto genera abarata los costos en cierto sentido, pero anula los tiempos muertos y permite que la producción sea mucho mayor y en escala, y también, claro, la concentración de capitales que tienen a su vez la posibilidad de dominar este tipo de producciones y tener a su cargo una planta de operarios. Entonces ahí se va a constituir también, por otro lado, por un lado, una burguesía cada vez más poderosa, con capitales concentrados, y también los sectores obreros que van a sindicalizarse, nutridos de la relación que significa este intercambio entre operarios de un mismo sector, los obreros, los metalúrgicos, los obreros de cada una de las ramas de la producción. Incluso esto también llega después a los sistemas de cultivos, ¿no? También, ¿no? Los procesos industriales tienen una parte de manufactura, pero una parte de la producción agraria o extractiva, que también va a vivir sistematizaciones en cuanto al modo de extracción o de producción, y en ese rol también van a aparecer sindicatos y agrupaciones y gremios que van a estar cada vez más organizados, como los mineros, los tareferos, etc. Los tabacaleros, bueno, los zafreros, y así. Pero lo que también va a dar esta relación es que se va a ampliar cada vez más la posibilidad de acceso al mundo del salario, entonces se da una distribución de los ingresos, o se mejora el ingreso de los trabajadores, de las trabajadoras, a partir de la formalización de este trabajo y en gran medida también la incorporación al mundo del salario, de los asalariados. Esa producción masiva de bienes de consumo, esa población inserta en el mundo del trabajo de manera formal y con ingresos continuos, va a generar
consumo de esos mismos bienes que se producen. Pero a la vez hay un rol clave, que es el rol del Estado acompañando todos estos procesos para que se mantengan los equilibrios de los distintos intereses y también las normalizaciones, regulaciones y, por supuesto, asegurando desde el rol del Estado el derecho de esos trabajadores para que puedan tener acceso a las cuestiones básicas de la salud, la educación, la alimentación, a las buenas condiciones de la seguridad del trabajo y a las cuestiones que también que ya como de segundo, que parecen de segundo plano, pero que son inherentes a la misma cuestión del mundo laboral, como el turismo o la cultura o el disfrute también de los espacios recreativos, deportivos en la ciudad o en el ámbito donde se esté desarrollando. Entonces ahí vamos a introducir el concepto de estado de bienestar. El Estado va a asegurar permanentemente que exista un bienestar en esa población que tiene trabajo, que tiene consumo, pero que también tiene asegurada una serie de cuestiones para un estándar de vida de acuerdo a lo que se va a fijar después a través de la Organización de Naciones Unidas y demás, porque este crecimiento y esta forma del desarrollo tuvo algunos baches, sobre todo Primera Guerra Mundial, en la crisis del 30, en la Segunda Guerra Mundial hay unas distorsiones importantes, pero a partir de 1945, que ya se termina la Segunda Guerra Mundial, aparece una nueva fase muy poderosa de todo este esquema que estábamos hablando, donde va a funcionar a pleno y se va a expandir en los países no solo centrales, sino también en cada uno de los países que van logrando industrializar partes de sus procesos. Entonces, a veces los países que no son considerados periféricos, digamos, tienen como ramas de la producción que están muy ligadas a todos estos procesos y han podido tener ese ramal de los obreros sindicalizados, espacios de cobijo y realmente donde han logrado tener el estado de bienestar. O sea, podría ser los trabajadores del metal, del cobre en Chile, por ejemplo, que es una rama de la producción que, si bien es extractivo el trabajo en ese país, pero que de alguna manera han sostenido todo ese tipo de beneficios, de un estado de bienestar, como para poder desarrollar bien su tarea, pero también siendo como un vector de este tipo de transformaciones en el resto de las ramas de la producción. ¿Qué nos va a pasar en un momento? Es que este proceso de producción tan intenso absorbe mucha energía para poder ponerse en práctica, y que esa energía hasta la crisis de los años 70 es una energía producida a base de petróleo. Acordémonos que ya el carbón de hulla se había dejado para más o menos 1905, y desde ahí arranca un periodo de que la producción ya no son los motores de carbón de leña, o los que funcionan por sistemas de agua como incentivo del motor, sino que es directamente el uso de este material no renovable que es el petróleo, que se absorbe
de la tierra en su estado producido por la naturaleza y se utilizaba prácticamente sin procesamiento como crudo para la alimentación de calderas y se quemaba el petróleo crudo para hacer funcionar maquinarias industriales, pero también la calefacción, por ejemplo, de nuestro edificio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde están los laboratorios YPF, funcionaba con calderas de petróleo crudo para la calefacción del edificio. Esto era así en todas las ciudades del mundo, o sea, la calefacción era con petróleo crudo. Es decir, que el crudo y las naftas poco refinadas y demás se utilizaban como el método, como la forma de energía para la producción. Llegado a mediados de los 60, empieza a notarse una gran necesidad de ir buscando otras formas de producción de energía, porque resulta insuficiente el petróleo que hay para lo que se consume. Porque, claro, ya tenemos desde el 45 hasta los 70, más de 20 años de continua producción y crecimiento económico también de los países, una población que va a incorporar ya nuevos elementos que a lo mejor anteriormente hubiesen sido considerados de lujo. Van a acceder también grandes capas poblacionales a los estudios escolares y a los estudios también universitarios. Pero bueno, lo que va a sufrir en un momento es un agotamiento de ese modelo, y entonces acá tenemos una de las patas de la crisis del 70, que es la cuestión de la energía ante la falta de petróleo, que termina de hacerse visible cuando los países productores de petróleo, que son 12 los grandes países, de los cuales 7 son árabes, que logran organizarse para ponerle freno a las compañías petroleras que absorbían casi a la manera colonial el crudo de estos países productores de petróleo, y lo llevaban en barcos a los centros de manufactura, que había pasado de aquella Inglaterra del fin del siglo o del siglo XIX, había pasado desde la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos como la principal productora de materiales manufacturados. Entonces, frente al embargo que plantean, no es embargo, sino los países árabes ponen restricciones, los 12 países productores deciden ponerle un freno a la fagocitadora acción de las compañías petroleras que extraían sin demasiado tratamiento y sin dejar regalías o sin dejar procesos industrializados en los países locales, extraían el petróleo y lo llevaban para su acción. Entonces, claro, ahí es donde realmente se corta una cadena que no tenía corte, y se frena de alguna manera la energía para poder seguir produciendo, y se produce un aumento de los precios, y sobre todo un aumento de los costos para la generación de energía. Los empresarios deciden, frente a esta situación, no asumir los mayores costos energéticos, y plantean
romper con todos los estándares ya establecidos en los contratos laborales y y ponen en crisis también, o sea, esta crisis de la energética se la hacen los industriales absorber a los trabajadores, planteando socavar los ingresos de los trabajadores y también los beneficios, ajustando las medidas para desalentar a los trabajadores de cada rubro y con la excusa de no dejar en el desempleo a gran parte de la población, comienzan las desregulaciones. Entonces, el estado de bienestar que venía siendo cada vez más creciente en cuanto a cuestiones de bienestar social, cultural, educativo para toda su población, va a trastabillar, digamos, el estado de bienestar. Se puede poner en crisis también la idea del estado de bienestar.